Se reanuda audiencia. Por favor, me indica su nombre. Sí, su señoría, presento mi nombre es Rosario, doctora en lengua mije. Gracias. En ese tenor se da fe de tener a la vista la fe expedido a su favor por el presidente del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas AC. En ese tenor, de favor indíqueme de qué forma desea que sean tratados sus datos personales, de manera pública o privada. Privada, por favor. Gracias. En ese tenor, de favor, compañera, de publicidad a la misma. Una vez que se ha decretado el receso para que tuviera también la comunicación con la persona que nos acompaña en el área de seguridad, indíqueme de favor si hay comprensión de la lengua mije, de la variante que habla el investigado. No hay comprensión fluida debido a que es otra variante. Mi variante es de mije alta del centro y la variante es mije bajo. De manera esencial, si se puede entablar esa comunicación en esta audiencia. Considero que sí tendría que también saber si el imputado sí de parte que me entienda. Gracias. Relativo a por favor, indíqueme una vez que tuvo comunicación con la intérprete, ¿entendió la variante de la cual habla esta lengua mije? Gracias. Es evidente que también de las intervenciones que he tenido en estas sesiones, la persona que nos acompaña en el área de seguridad habla y comprende el idioma español. Sin embargo, también la suspensión de esta audiencia, a efecto de que se encontrara una perito intérprete, es efecto también de garantizar ese derecho fundamental. Por lo tanto, es que defensa, perito y en este caso investigado, es a efecto de que estén debidamente asistidos de la misma, ellos sin perjuicio de que en caso de que se lleve a cabo una diversa etapa procesal o en su caso diversas sesiones, se girará los oficios correspondientes para localizar precisamente un intérprete que hable la variante que me acaba de enunciar la perito. En ese tenor, de favor, pase enfrente, la voy a protestar, pero para ello sí le voy a preguntar, señor Franco, ¿desea usted ser asistida en esta audiencia por dicho perito? Gracias, de favor pase enfrente. De favor, coloque su mano derecha encima de la Constitución. Conforme lo dispone el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le debo de hacer el conocimiento de las penas de aquella persona que pudiera incurrir en un delito. Ello así lo contempla el artículo 156 del Código Penal del Estado de México, el cual contempla el hecho que la ley señala como falso testimonio. Le hago de conocimiento que comete el delito de falso testimonio el que, fracción cuarta, siendo perito o intérprete, afirmare una falsedad, negare o fallar en la verdad, al rendir un dictamen o hacer una traducción. Al responsable de este delito se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 750 días multa. Enterada de ello, y asimismo frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la bandera nacional y frente a la bandera del Estado de México, ¿protesta usted conducirse con verdad en esta diligencia de carácter jurisdiccional? Sí, protesto. Gracias, de favor, tome asiento. A efecto de no dilatar esta audiencia, es que le voy a solicitar, señor, si en cualquier momento usted no comprende alguna de las acciones que se está realizando en esta audiencia, de manera inmediata hágalo del conocimiento para verificar, en este caso, esa traducción por parte del intérprete. ¿He sido clara con ello, señor? Gracias. También le voy a solicitar, si en cualquier momento usted me deja de escuchar, de manera inmediata hágalo del conocimiento, no se espere al final. Y asimismo también le informo que esta audiencia va a quedar videograbada, por lo tanto le voy a solicitar que cada que realice alguna manifestación se acerque al micrófono que se encuentra de usted, enfrente de usted, a efecto de que quede debidamente registrado. De favor, señor, ¿he sido clara con ello? Relativo a los derechos que le hice del conocimiento en la sesión celebrada el día de ayer, ¿tiene alguna duda respecto a ellos? Gracias. Atendiendo a ello, Ministerio Público tiene petición que realizar. Sí, señoría, para solicitar califique de legal la detención. Gracias, señor Franco. De favor, ponga especial atención. Se va a verificar si su detención y retención fue de manera legal o, en su caso, esta es ilegal.
Adelante, Ministerio Público. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo quinto y 10º y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 308, 131, fracción 11 y 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó a su señoría califique y ratifique la detención decretada por esta representación social en contra del hoy imputado, Will, por el hecho delictuoso de acuerdo en su hipótesis quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito fije de cualquier forma la imagen de una persona en forma directa en un cuerpo. Esto en agravio de la víctima menor de identidad resguardada de iniciales de 17 años de edad, ilícito previsto por el artículo 269 bis, párrafo segundo y tercero, y sancionado en el mismo artículo en su párrafo quinto, en relación con los artículos 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal del Estado de México. Para lo cual tenemos el siguiente hecho. El día 2022, siendo aproximadamente las 22 horas, la víctima menor guardada de iniciales de 17 se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el Estado de México. Refiere que a esa hora se encontraba bañado, cuando a los 10 minutos aproximadamente escuchó ruidos en la puerta de entrada del baño. No le dio importancia. Casi enseguida, por lo que volteó hacia donde se encuentra la puerta y alcanzó a ver a su vecino del mismo inmueble en el baño, esto en un hueco que existe entre la puerta de la parte de arriba del baño y el techo. El hueco mide aproximadamente 15 centímetros de alto. Nos refiere que ve que cual es un Motorola color azul con 3 cámaras en la parte posterior lado superior izquierda, con funda plástica en color azul con negro, y celular, y el imputado rápidamente no le dio tiempo. Empezó a gritar ayuda rápidamente, se vistió, salió del baño para buscar a su mamá y pedirle ayuda. Al dirigirse a su cuarto, encontró a su mamá y le dijo que en eso se les acercó a las dos y les dijo: nadie les va a creer, además por lo que el hermano de la víctima, de nombre Renato, se acercó y le dijo la víctima lo que había pasado. Fue que le avisó a su papá, Roque, quien tuvo conocimiento a las 22 horas con 15 minutos aproximadamente, quien vive en otro inmueble. Llevan 2 años separados la pareja. Quien en el trayecto hacia la casa de la víctima, el señor pide apoyo de la policía, refiere que le cuesta un poco de trabajo obtener comunicación, y una vez que logra comunicación con la policía les informa que hay un problema familiar. Refiere que logra la comunicación aproximadamente a las 22 horas con 25 minutos y llega a la casa aproximadamente a las 22:35, casi enseguida de que entró la llamada a C4. Llegando el señor a la casa, el señor le grita que saliera para aclarar las cosas. Esto lo hizo para efecto de que en cuanto llegara la policía lo detuvieran y él no se pudiera dar a la fuga. Por lo que salió a la calle y enseguida salió también la víctima, quien le dijo a su papá que él le había tomado fotografías
En ese momento llega la policía, tanto el papá como la víctima le refieren a los policías que él era la persona que le había tomado y que había borrado las fotografías del celular y que el celular que traía en la mano derecha era el mismo celular con el cual le había tomado. Posteriormente de ello, tienen conocimiento de este hecho, obviamente, los policías municipales a bordo de la unidad, quienes llegan al lugar a las 22 horas con 40 minutos, una vez que tienen conocimiento del hecho y que se les hace entrega del celular por parte del imputado, se da la detención a las 22 horas con 42 minutos. Realizan el reporte de la detención, donde les dan el número realizan cadena de custodia y embalamiento del teléfono celular ya referido y es puesto a disposición del Ministerio Público a las 23 horas. Se realiza, denuncian el delito cometido en agravio de la del imputado. He de mencionar, señora, que se cuenta con los siguientes datos de prueba que obra dentro de la carpeta de investigación y que son los siguientes. Se cuenta con las entrevistas de los primeros respondientes quienes son acordes en sus tesis al manifestar lo siguiente. Mencionan que son policías municipales de Tlaxcala y que el día 16 de marzo del año 2022, aproximadamente a las 22 horas con 35 minutos, se encontraban patrullando a bordo de la unidad. Cuando en eso, por medio de C4, se les informa que avanzaran a la calle municipio de Tlalnepantla, ya que había problemas familiares en el lugar. Llegando al mismo a las 22 horas con 40 minutos, donde una vez que ubican el domicilio, aprecian que afuera del mismo se encontraban dos masculinos y un en los cuales uno de ellos, siendo el señor, refiere que esta persona, siendo el señor Will, le había que incluso les había dicho que las había borrado. Esto fue confirmado obviamente también por la y les refirió a los policías que el celular que traía en la mano derecha era el mismo celular con el cual había. Una vez de ello, proceden a su detención a las 22 horas con 42 minutos, obviamente una vez que también les entrega el celular y que hay un reconocimiento tanto de la persona como del mismo celular, realizan el reporte en el Registro Nacional de Detención y posteriormente de ello es puesto a disposición del Ministerio Público a las 23 horas del mismo día. Se cuenta también con el informe policial homologado en el cual se manifiesta la fecha y hora en que tuvieron conocimiento los primeros respondientes. Una breve reseña también en la entrevista de la mamá del nombre un croquis del lugar de los hechos, media afiliación y nombre del hoy imputado. Así también descripción del teléfono celular y cadena de custodia del mismo. Se cuenta también con el certificado de estado psicofísico y lesiones del imputado Will, suscrito y firmado por el médico legista en el cual menciona su clasificación no ebrio sin lesiones al exterior. Se cuenta también con el certificado de estado psicofísico, lesiones y edad clínica de la víctima de iniciales suscrito y firmado por el médico legista quien nos clasifica no ebria sin lesiones al exterior, edad clínica de menos de 17. Se cuenta también con el CURP de la víctima, en la cual tiene su clave a
cual también se acredita la edad. Se cuenta también con la entrevista del papá de la en el cual nos menciona el señor que el día 16 de 2022, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, su hijo le avisó diciéndole que cuando su hermana se estaba, por lo que inmediatamente el señor colgó la llamada y pidió apoyo de la policía municipal llamando a C4. Refiere que le costaba trabajo que entrara la llamada. Esto lo iba haciendo en el trayecto hacia la casa de su hija, siendo encallado de México. Refiere que hasta que logró la comunicación con la policía aproximadamente a las 22:25 horas, informando que había problemas en la casa de su familia, del domicilio, y él llega aproximadamente 10 minutos después, casi enseguida que se logró la comunicación. Refiere que vive cerca de la casa. Posteriormente de ello dice que una vez que llega a la casa, le grita a que salga para aclarar las cosas, sale y casi enseguida sale su hija y la le refiere a su papá que y que las había borrado. Posteriormente de ello pues llega la policía, tanto él como la le señalan a esta persona y le refiere la que el celular que trae en la mano es el mismo con el cual había a su hija, y es así como denuncia el delito de acoso de su hija y en contra de lo imputado. Se cuenta también con la entrevista, quien es la mamá de la y nos refiere ella que desde hace 15 años aproximadamente vive en la casa ubicada en calle Avenida con su pareja actual y sus 3 hijos, entre ellos. En la casa viven varias familias, entre ellos menciona que el día 16 aproximadamente a las 22 horas, su hija, como a los 15 minutos, escuchó gritos de que se dirigió hacia el baño. Y en el trayecto se encontró a su hija, quien le dijo que cuando se estaba en el teléfono celular se les acerca a las dos y les dice: nadie les va a creer, además ya borré las fotos. En eso su hijo se acerca a ellas y se entera de lo que había pasado. Le dijo que le avisara a su papá para que pidiera una patrulla y minutos después escuchó los gritos del papá, de sus hijos, y minutos después llegó la policía, quienes detuvieron a Will. Y también denuncia el delito de en contra de Will. Se cuenta también con la entrevista de la de sexo femenino de identidad resguardada, quien rindió su entrevista en presencia de la psicóloga con número de gafete, y en el menciona aproximadamente las 22 horas, esto en su domicilio ubicado en México. Como a los 10 minutos refiere que escucha ruidos en la parte de la puerta, pero no le dio importancia. Casi enseguida sintió la puerta y alcanzó a ver que dentro del baño, por el hueco que se encuentra en la parte de arriba de la puerta y el techo, y vio un rápidamente sacó el celular y quiso quitarle el celular, pero no le dio tiempo. Empezó a gritar ayuda. Rápidamente se vistió, salió del baño para buscar a su mamá y pedirle ayuda y al dirigirse a su cuarto, al cuarto de su mamá, se la encuentra, le menciona lo que había pasado. En ese momento se acerca a
dos y les dijo, nadie les va a creer, además las fotos ya las borré. En ese momento su hermano Gerardo se acercó y le dijo lo que había pasado, quien le avisó a su papá, quien rápido llegó a la casa, ya que vive cerca de la misma, y su papá le gritó a que saliera. Ella salió tras de él también y le dijo a su papá lo que había pasado. Posteriormente llegó la policía, le refiere también lo que había pasado y le refiere a los policías que el teléfono que trae en la mano es el mismo celular con el cual había tomado. Denuncia también el delito de... Se cuenta también con la inspección de personas, siendo el hoy imputado, en donde se describe la media afiliación y ropas del mismo. Se cuenta también con la inspección en el lugar de los hechos y de la detención, en el cual se describe el mismo y obran placas fotográficas. Así también se cuenta con la inspección del teléfono celular marca Motorola de color azul con funda plástica de refuerzo de color azul con negro, con un aro para sostener el mismo, 3 lentes para cámara fotográfica ubicadas en la parte superior trasera izquierda. Asimismo se observa un espacio para colocar huella dactilar para su desbloqueo, sin daños visibles, no teniendo acceso a fotografías y videos, ya que se cuenta con contraseña del mismo. Ello realizado por la Policía de Investigación, número de gafete. Se cuenta también con la entrevista del hoy imputado realizada en presencia del defensor público con número de gafete. Se reservó su derecho a rendir la misma. Así también se cuenta con un informe del Centro de Medidas Cautelares suscrito y firmado por el licenciado en Derecho, en el cual nos menciona que al explicar el procedimiento en cuanto a la entrevista del mismo, el hoy imputado no asimila la información proporcionada, dando respuestas vagas, insuficientes e incoherentes, mostrando una actitud sarcástica y burlona a las respuestas manifestadas. Y también por último se cuenta con el informe de la impresión diagnóstica suscrita y firmada por el licenciado en Psicología, quien se encuentra adscrito a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la violencia, en el cual a grosso modo nos refiere el psicólogo, que le toma una pequeña entrevista a la menor víctima, y en la que también nos menciona en el análisis, una vez de que le regala la entrevista, que de acuerdo a lo identificado en las entrevistas no se denotaron inconsistencias en el relato del adolescente, siendo este uno de los principales indicadores psicológicos presentes dentro de la violencia. Asimismo, la adolescente reservada de iniciales M exhibe dentro de su relato una situación que se enmarca en la definición de violencia, toda vez que fue vulnerada por un adulto al momento. Los indicadores específicos e inespecíficos psicológicos que se percibieron durante la entrevista de la relato del evento, depresión, agresión o rechazo reiterados para con alguien, tristeza, ira, hostilidad, hipervigilancia y baja autoestima, entre otras cosas. Y es posible determinar que la adolescencia presenta indicadores acordes a víctimas de violencia, concluyendo que la mente se encontraba orientada en sus esferas cognitivas de tiempo, espacio y persona, manteniendo conservadas sus memorias a corto y largo plazo, sin denotar inconsistencias en su relato. Presenta indicadores psicológicos específicos e inespecíficos compatibles con NNA que han sido se ubican las asimetrías de poder, conocimiento y gratificación y manifiestan una alta credibilidad del testimonio. Recomienda derivar de la sintomatología hasta este momento detectado que se sugiere que la inicie un proceso psicológico en la modalidad de terapia individual y por parte del personal especializado. Y se sugiere que
no sea sometida a periciales posteriores o diligencias innecesarias. Con todos los datos de prueba que obran sobre la carpeta de investigación, señorías, y de la cual ya he manifestado la forma en cómo ocurrió el evento y la forma en cómo también se dio la detención del hoy imputado, en el cual una vez que se cometiera el hecho delictuoso fuera señalado por la víctima y se le encontrara en su poder el objeto que es el teléfono celular una vez que ocurriera el presente evento. Señorías, todo. ¿Me informa de favor la hora y fecha en que fuera colocado al interior del centro penitenciario? Sí, señoría. El día 19 de 2022 a las 15 horas. Su señoría, gracias. Sí, su señoría, esta defensa solicite no se califique de legal la detención realizada en contra de nuestro cliente, su señoría, bajo los siguientes argumentos. En primer término, el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala cuáles son los derechos que le asisten al detenido por flagrancia o en caso urgente. Y dentro de ellos, en las fracciones primera, señala el derecho a informar a alguien de su detención, el derecho a consultar en privado con su defensor, el derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores. En virtud de lo anterior, su señoría, una detención en flagrancia de ninguna manera puede ser legal si la misma violenta derechos humanos. Y en ese sentido me permito invocar, su señoría, en este acto, el artículo 2 constitucional apartado A, fracción octava, que señala específicamente, como ya se determinó en esta audiencia, que nuestro defendido pertenece a una comunidad indígena y su lengua es mixe, señala que los indígenas tienen en todo tiempo, o sea, no solamente en el momento del procedimiento, sino también en el momento de la detención o en cualquier actividad que tenga que ver con el cambio de su situación jurídica, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Esto, su señoría, concatenado específicamente con las garantías mínimas que prevé el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, empezando en un inicio con la presunción de inocencia y sobre todo con el inciso A señalado a que las personas que no entiendan o no comprendan el idioma tienen derecho a tener un intérprete. Sin embargo, el 8.2, de acuerdo a Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que este derecho humano se puede ampliar, por supuesto, el 8.2, lo que se hace en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a las personas que pertenecen a las comunidades indígenas. Es decir, que no importa si hablan o no el español, si pertenecen a una comunidad indígena, invariablemente, en todo momento, tienen que ser asistidos por un intérprete que hable su lengua. Esto lo concateno, su señoría, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso específico, Petro Urrego contra Colombia, en el punto 119 y 120, donde señala que, si bien el artículo 8 de la Convención se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, en este caso la detención en flagrancia. De este modo, cuando la Convención alude al derecho de que toda persona ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, está refiriéndose, dice la Corte Interamericana, a cualquier autoridad pública, en este caso, ya sea policías investigadores, ya sea Ministerio Público, ya sea administrativa, dice la Corte, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. De esta forma se desprende que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones materialmente de carácter jurisdiccional tiene la obligación de adoptar las resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso en términos del 8.1. Por su lado, el 120 del caso Petro Urrego contra Colombia, jurisprudencia de la Corte Interamericana, señala que el artículo 8.2 son las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los estados en función del debido proceso legal. La Corte ha indicado que estas garantías mínimas deben respetarse
en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento e investigación cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, como en nuestro caso. En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso. En ese sentido también, su señoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con el registro digital 1635-28, en materia penal, señala que el Ministerio Público debe designar un perito práctico para que sirva de traductor en la diligencia en que comparezca un inculpado que no sepa o no tenga dominio sobre el idioma español. La autoridad ministerial o judicial, según el caso, debe tomar las medidas pertinentes para cerciorarse de que el perito práctico conoce las costumbres, también especificidades del asistido, y que a la vez entiende bien el idioma español. En ese sentido, su señoría, dado los datos de prueba que el Ministerio Público nos hizo favor de señalar, existe un oficio, el oficio TLA diagonal 2060-10-0500-0300T diagonal 6355 diagonal 2022, en donde el asunto es que se rinde informe y donde es signado por el licenciado en Derecho Roberto Pérez Talavera, evaluador de riesgos procesales, y en donde se señala fehacientemente que nuestro defendido, es decir, el imputado, no asimila la información proporcionada, dando respuestas vagas, insuficientes y coherentes. Eso, su señoría, toda vez que evidentemente nuestro defendido pues no entiende y no conoce cuestiones técnicas específicas en materia del español, sobre todo, su señoría, tratándose de cuestiones técnicas jurídicas. Al mismo tiempo, su señoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia marcada con el número de registro digital 20050330, señala que las personas indígenas deben tener el derecho fundamental, tienen el derecho fundamental a la interpretación y de ser asistidos por sus intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Entonces, en este sentido señala la Corte, en esta jurisprudencia, que es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales en términos del artículo 94 constitucional y 217 de la Ley de Amparo, que cuando las personas indígenas estén vinculadas a un proceso penal, el estándar para analizar si existió acceso a la plena jurisdicción del Estado no es igual al que aplica en cualquier proceso judicial, pues sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos sensibles a tales particulares. Y hago mío todo lo que señala en el cuerpo la jurisprudencia, su señoría. En ese sentido, y con relación en el artículo 1 constitucional, su señoría, y la cláusula de interpretación conforme que se señala en el párrafo 2 de este artículo 1 constitucional, con respecto a la interpretación de la norma con base en el principio pro persona, es evidente que el derecho humano del artículo 8.2, inciso A de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que ampliar de acuerdo al principio de pro persona a nuestro defendido. Y de autos de la carpeta de investigación se desprende que en ningún momento durante su detención o durante su estancia ante el Ministerio Público estuvo atendido de un intérprete, lo cual evidentemente violenta sus derechos humanos, en este sentido la presunción de inocencia y por ende el debido proceso como un derecho humano fundamental a efecto de que es imprescriptible y además irrenunciable, su señoría. Aunado a lo anterior, su señoría, también es importante señalar que el Ministerio Público, dado el delito, que es un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, no es un delito grave, pudo haber conducido de otra forma al proceso a nuestro defendido, su señoría. Esto en virtud de que no le concedió, su señoría, el derecho que prevé el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé que en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, como es nuestro caso, y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida
de protección en los términos de lo dispuesto en este código, lo cual no hizo su señoría el Ministerio Público. Aunado a lo anterior, me permito invocar en este momento la jurisprudencia de la Corte Interamericana, específicamente el punto 72 del caso Jenkins contra Argentina, que bueno, sabemos que la jurisprudencia es obligatoria para el Estado mexicano, independientemente de que no sea para el Estado mexicano, pues si llega un asunto hacia la Corte Interamericana, pues se condenará al Estado mexicano en los mismos términos. Y señala, es la jurisprudencia, la sentencia del 26 de noviembre del 2019, señala que conforme a la jurisprudencia de este tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática, su señoría. Bajo ese tenor, su señoría, y señalando lo que indicó el Ministerio Público con respecto a la flagrancia, evidentemente los hechos, de acuerdo a la propia declaración de la víctima, sucedieron a las 10 horas. A las 10:25 los familiares de la víctima le llaman a la policía y, como específicamente señaló la Fiscalía, su señoría, a las 22:35 de la noche, 22:35 horas, el padre de la víctima le llama a nuestro defenso, en el sentido de que él se encontraba ya en su casa y en su propia cama, y es así como sale. Con lo cual, su señoría, no se actualiza la flagrancia en términos del artículo 146, inciso B, que pretende la Fiscalía determinar. Por lo anterior, su señoría, y toda vez de que se violentan, además de que se violentan derechos humanos en términos de lo que ya les señalé de la Corte Interamericana, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que nuestro cliente pertenece a una comunidad indígena, su señoría, además de que pudo haber hecho la Fiscalía otra forma de conducción al procedimiento a nuestro cliente, la flagrancia no se actualiza en términos de lo que el propio Ministerio Público señala con respecto a los horarios, su señoría. Por lo cual, esta defensa solicita también, en términos de lo que prevé, su señoría, el artículo 173 de la Ley de Amparo, en donde, bueno, pues lo señala, lo invoco porque lo señala, que es un principio de transgresión al derecho a la defensa del imputado, en su fracción octava, que el imputado no sea informado. Y de auto se desprende que, como no se le nombró un perito que entienda su lengua, no fue informado en términos legales. También la fracción 12, evidentemente no se le facilitaron todos los datos que pudo solicitar en el momento de su defensa, estando en la Fiscalía, su señoría, lo cual, bueno, pues se restringe al imputado el derecho a la defensa y se le vulnera el principio de presunción de inocencia. De igual forma, su señoría, la fracción 13 de ese mismo artículo 173 de la Ley de Amparo señala específicamente, expresamente, cuando el imputado sea indígena y no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso, su señoría. Por lo que esta defensa solicita no se califique de legal su detención, su señoría, en virtud de todas las violaciones que se han señalado y que se encuentran plenamente determinadas, y además solicitamos la inmediata libertad de nuestro detenido, así como la no calificación legal de la detención por las cuestiones antes señaladas, su señoría. Es cuanto. Gracias. Señor, ¿ha comprendido lo referido por su defensa y por el Ministerio Público? Acérquese al micrófono, de favor. ¿Está de acuerdo a lo expuesto por su defensa? Gracias. Ministerio Público, última intervención. Gracias, señoría. En cuanto a lo que refiere a la defensa privada, obviamente notamos todos que el imputado Wilfred sí entiende el español
independientemente que refieren, lo sabe y lo entiende y tiene el dominio del mismo. Una vez que lo pone a disposición del Ministerio Público a petición y por los hechos ocurridos, el hoy imputado y al momento de que rinde su entrevista ante el defensor público, obviamente también entendió los derechos y que iba a estar asistido del defensor público. En caso de que no hubiera entendido lo que se le mencionaba por parte del defensor público, obviamente el defensor público en ese momento hubiera solicitado también un intérprete, pero el imputado entiende y comprende el español. No hay se considera por parte de esta representación social que no hay, por lo antes ya también mencionado, y si se trajo a control es porque a criterio de la Fiscalía, en su momento, en caso de que se califique de legal la detención, se solicitaría la prisión preventiva oficiosa. Toda vez que dentro del artículo 167, en su párrafo tercero, nos menciona el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos entre otras hipótesis. Ello conlleva a que la violencia tan solo es una violencia física, sino también de una violencia psicológica, emocional. A criterio de esta Fiscalía, al momento de que se recibe la declaración de la menor, quien acredita, como lo dije, con el juro, en el que al momento de los hechos cuenta con la edad de 17 y en la que nos menciona la forma en cómo ocurrió el evento, y una vez teniendo también la impresión diagnóstica del psicólogo, en el cual nos menciona que una vez que se entrevistó con la menor víctima y narra la forma en cómo ocurrió el evento y es de acuerdo a la entrevista que rindió ante la representación social, el mismo psicólogo nos manifiesta que la niña presenta indicadores de víctima. En base a ello, es que por eso se procedió y se acordó el ingreso del hoy imputado y por ello no se acordó una libertad en las oficinas del Ministerio Público. Ese criterio en el cual aplica el Ministerio Público y es por ello que se trajo a control el hoy imputado y como se mencionó, en ningún al imputado y lo vuelvo a recalcar, porque la persona entiende, tiene el dominio y comprende el español, tan es así como ya lo manifesté, entendió lo que yo referí en cuanto a la entrevista y todos los datos de prueba que van dentro de la carpeta de investigación y también pues obviamente lo que refirió la defensa en favor del imputado, lo entendió y lo comprendió. Tan es así que en este momento pues nos solicitó del intérprete que tenemos presente para efecto de que le explicara algunas situaciones de lo que no entendiera. Al inicio de la audiencia usted también le refirió al imputado que si no entendía alguna de las cosas que se mencionaran, interrumpiera y manifestara que era lo que no entendía, que no se esperase hasta el final. Por lo tanto, para esta Fiscalía hay datos suficientes que nos acreditan la flagrancia en la hipótesis ya solicitada, en la cual una vez que la víctima resiente la conducta, inmediatamente ya busca el apoyo. Es una verdad que es obvio que lo primero que hace un menor es buscar la protección de sus padres. Ella va con su mamá en busca de ella para que ella le ayude. Una vez que su hermano también tiene conocimiento de la situación, inmediatamente le comunica a su papá que no vive en el mismo inmueble, pero hay una buena comunicación entre ellos y es el papá quien solicita el apoyo. Tan es así que el papá refiere que una vez que llega a la casa, hace que salga del inmueble para el efecto de hacer tiempo y que llegue la policía y lo detenga y así evitar que se pueda ir de la casa, independientemente de que tanto la víctima como el imputado viven en el mismo inmueble pero en distintas habitaciones. Para esta Fiscalía, como ya lo mencioné, señoría, hay datos suficientes que nos acreditan la flagrancia en la hipótesis ya solicitada. Una vez que se cometió el hecho delictuoso, hay un señalamiento por parte de la víctima, que es la que resiente la conducta delictuosa, y se la encuentra también en su poder del hoy imputado el teléfono celular en el cual refiere la víctima que esta persona, cuando ya se encuentra así que ella menciona que escucha y ve con el que cuenta el teléfono celular. Es todo, señor.
Gracias. Última intervención, defensa. Sí, sí. Señoría, gracias. Su señoría, es importante dejar en claro que independientemente de que entienda o no el español, esto no está a determinación de la Fiscalía, su señoría. Es un derecho humano a nivel constitucional que se llama acceso pleno a la jurisdicción del Estado por parte de las comunidades indígenas. Y cito de nueva cuenta el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción octavo. Dice: toda persona que pertenezca a una comunidad indígena tiene derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo, y jamás dice el artículo, o a facultad discrecional de las autoridades, no, perdón, o sea, en todo tiempo, aunque hablen y entiendan el español, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Y nuestro defendido, su señoría, en todo tiempo fue tratado como imputado, su señoría, ni siquiera como investigado, en la etapa de cuando estuvieron ahí, cuando estuvo con el Ministerio Público. Y es importante señalar, su señoría, que haciendo uso de la cláusula de interpretación conforme, independientemente de que el inciso A del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos señale que cuando no entienda o no hable el idioma, que es lo que está tratando de decir el Ministerio Público, que además erróneamente se le tendrá que se le tendrá que determinar un intérprete. Bueno, pues eso se refiere a las personas extranjeras, su señoría, ahí sí aplicaría. Pero en el caso nuestro, ese derecho humano, como bien lo señalé, y aplicando la cláusula de interpretación conforme, haciendo una interpretación entre el artículo primero constitucional, párrafo primero y segundo, y además el artículo tercero constitucional dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, bueno, eso ya era obligación de la Fiscalía en su momento, y haciendo, insisto, uso de la cláusula de interpretación conforme entre el artículo 8.2, inciso A, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción octava, evidentemente de acuerdo al principio pro persona que señala esa cláusula de interpretación conforme, el derecho humano que se le tiene que proteger a mi defenso consiste en su calidad de perteneciente a una comunidad indígena, es decir, independientemente de que pueda hablar o entender el español, como bien lo señaló la Fiscalía, él tiene en todo momento, como dice la Constitución, el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena. Asimismo, su señoría, es importante determinar que el artículo 29 constitucional, párrafo segundo, igual su homónimo, el artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que hay derechos que no pueden suspenderse ni restringirse de ninguna manera. Y dentro de uno de ellos está el del principio de legalidad, por supuesto, que evidentemente el principio de legalidad es la forma en cómo debió haber actuado dentro de la norma jurídica, tanto la policía como el Ministerio Público al momento de la detención en flagrancia, lo cual no hicieron, ya lo señalé en mi intervención pasada. Eso no puede de ninguna manera suspenderse ni restringirse bajo ningún argumento, su señoría, porque son derechos que le asisten al imputado. Y en segundo término, dice ese mismo artículo, en su párrafo segundo, última parte, que así como las garantías para hacer efectivos esos derechos, es decir, las garantías mínimas que prevé el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14, 16 constitucional, y evidentemente, en el caso de mi defendido, el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción octava, su señoría. Es cuanto, por lo cual esta defensa solicita no se califique de legal la detención. Además, con respecto a lo que señaló erróneamente la Fiscalía en el sentido de que el delito que pretende imputar amerita prisión preventiva oficiosa, su señoría, dentro del catálogo del artículo 19 constitucional no se encuentra, y evidentemente una ley secundaria como lo es el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede estar por encima ni de la Constitución ni de la Convención Americana de Derechos Humanos, su señoría. Muchísimas gracias. Es cuanto. ¿Está de acuerdo con ello, señor? ¿Está de acuerdo con ello? ¿Requiere de la intervención del perito para alguna manifestación que no haya comprendido?
En ese tenor, cierro el debate correspondiente. A efecto de resolver lo conducente, voy a decretar un receso por el plazo razonable. Se solicita a las partes desalojen la sala y estén atentos al llamado de mi compañero auxiliar de sala.